Bienvenidos a Pedagogía Hoy. Un buen día a todos nuestros oyentes. Sean bienvenidos a su programa Pedagogía Hoy, siempre actualizados y con un variado contenido para todos ustedes. Saludo a mis compañeros de emisión, el ingeniero Vladimir Cepeda, los profesores Roger Díaz, Paola Melo y quien les habla, Silvia Juliana Correa. A continuación, les voy a presentar al profesor Roger Díaz Carreño, quien es historiador, magíster en filosofía de la Universidad Industrial de Santander, quien les hará la presentación del tema del día de hoy. Hola Silvia, encantado de estar acá en este espacio radial tan complejo e interesante, donde se debaten temas sobre la enseñanza, la pedagogía, desde sus diferentes ámbitos. Pues el día de hoy tenemos el gusto de estar con el ingeniero Vladimir, con la profesora Paola y contigo, y pues vamos a hablar un poco sobre las ventajas que tiene el empleo de las llamadas TIC en los procesos pedagógicos de enseñanza y aprendizaje. Entonces, pues esperamos que podamos definir sobre todo pues qué es las TICs y cómo cada uno de los participantes acá en el panel la han asumido en sus procesos de enseñanza. Sabemos que tú la has trabajado en algunas asignaturas como comunicación oral, el maestro Vladimir que la ha trabajado desde la enseñanza de la química y Paola pues que va a dar el aporte filosófico y picante a estas prácticas. Profesor Vladimir, ¿cuál es su trabajo? Cuéntenos, cómo se puede enseñar la química desde una perspectiva, virtual y sobre todo enfocada en el desarrollo de las TIC. Sí, muy buenas tardes, docente Roger. Bueno, el objetivo de esta investigación es construir una estrategia didáctica para la enseñanza de la química orgánica, dado que estos nativos digitales hoy por hoy son expertos en todas estas herramientas tecnológicas. Entonces, trabajar con estas herramientas de las tecnologías digitales ayudará muchísimo al quehacer docente. Esta investigación busca de una u otra forma involucrar herramientas pedagógicas en nuestra asignatura de la química orgánica. Entonces, hoy por hoy conocemos herramientas como laboratorios virtuales, plataformas digitales, Apple, que permite interactuar y de una u otra forma aprender jugando con la ciencia. Bueno, profesor, ya más adelante hablaremos un poco sobre todo de qué tanta eficacia tiene, utilizar la virtualidad para la enseñanza, sobre todo en una ciencia dura como es la química. Bueno, ahora vamos a hablarlo en un poco más jovial, en el sentido de que nos alejamos un poco de la química y vamos para la comunicación escrita y la comunicación oral, que es el enfoque de la profesora Silvia Juliana. ¿Cuál es tu trabajo de investigación? Cuéntanos algo acerca de ello. Bueno, compañero Roger, mi trabajo de investigación está titulado o va enfocado hacia el desarrollo de la expresión oral a partir de tecnologías digitales como un problema didáctico dentro del contexto universitario. Debemos resaltar que la comunicación es algo bastante macro, universal, pero yo me estoy enfocando más que todo en la parte de la expresión oral. Si bien es cierto que hay muchos trabajos de investigación que han abordado la comunicación, que van más enfocados a la parte de lectoescritura, mi trabajo de investigación va enfocado netamente a la expresión oral. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a tratar de involucrar tecnologías digitales dentro de diferentes estrategias de enseñanza-aprendizaje en el aula que tienen que ver y están mediadas con las tecnologías digitales. Entonces vamos a mirar cómo el estudiante a partir del uso de tecnologías digitales puede mejorar su expresión oral. Entonces tenemos un proyecto que está sujeto a un enfoque netamente cualitativo, donde vamos a tener observación directa, una participación directa también con los estudiantes, porque yo soy la docente del curso que ellos están desarrollando en este momento, que se llama Competencias Comunicativas Orales, y está focalizado para los estudiantes de fonoaudiología de segundo semestre de la Universidad Manuela Beltrán. Y lo que queremos hacer con ellos es cómo a través de diferentes estrategias pueden mejorar su expresión oral, cómo pueden tener en cuenta una argumentación más fluida, una expresión correcta, de tal manera que puedan desenvolverse en una sociedad bastante compleja de manera adecuada. Digamos que hasta el momento eso es en grandes rasgos lo que trata mi trabajo. Muy bien, digamos que el eje de los dos está basado en una investigación cualitativa, ¿cierto? Según comprendo, los dos están manejando, un paradigma donde se da por hecho, se da por sentado, vale la redundancia, que la educación virtual realmente puede generar la apropiación de competencias en cada uno de los estudiantes
digamos, enfrentados a una educación tradicional. El profesor Vladimir hablaba de que son nativos de la web. Sin embargo, una cosa es ser nativo en el sentido de la red social o de la interacción con sus pares, a ser nativo en una web que tenga propósitos pedagógicos. O sea, ¿cómo ustedes enfrentan eso? O sea, sabemos que sí, digamos, estos estudiantes de esta generación están muy habituados a la web, pero a que adopten las plataformas como algo amigable, a que asuman los procesos digamos, de comprensión, ahí hay una distancia bastante grande. ¿Cómo romper esa barrera? Sí, se supone que el paradigma aplica que sí se rompe, pero nosotros vemos que en la práctica, por lo menos las apariencias estéticas de las plataformas no son amigables, muchas veces no son tan rápidas como se desearía y terminan siendo muy rígidas. ¿Cómo ustedes superan eso? ¿Cómo pueden llegar a que el estudiante aprenda en estos entornos? Bueno, Roger, desde mi proyecto debo reconocer que actualmente la educación ha tenido cambios en diferentes áreas que benefician al proceso de enseñanza-aprendizaje de los mismos estudiantes. Y uno de ellos tiene que ver con las tecnologías de la información y la comunicación denominadas TIC. Las oportunidades que se han venido brindando para el acceso al conocimiento han crecido y nuestros estudiantes, que como ya el compañero Vladimir lo dijo, son nativos digitales, conviven en su diario vivir con estas tecnologías. Ellos están todo el tiempo conectados por sus celulares, sus computadores, sus tabletas y saben que la tecnología ya es algo muy vinculado a ellos, es algo inherente a ellos prácticamente. Entonces nosotros, en mi caso, cojo esa relación que el estudiante tiene con las tecnologías digitales y lo vuelvo como un factor favorable o un factor positivo dentro del aula de clase, de tal manera que las TICs no sean vistas no solamente como fuente de ocio y diversión, sino como posibles complementos de su proceso de formación y complementación de su formación integral. Entonces, digamos que las plataformas que yo voy a desarrollar en el proyecto no son tan sesgadas ni tan cuadriculadas, por así decirlo. Son herramientas virtuales que ya están en la web, son muy dinámicas, muy interactivas, donde el estudiante puede incluir voz, el estudiante puede incluir video, el estudiante puede incluir imágenes y puede ser algo bastante llamativo para él, para el estudiante, para que de una u otra manera se le facilite su comunicación oral. No sé qué opina el compañero Vladimir. Muy importante lo que Silvia comenta. Las TIC en realidad se están involucrando en las actividades de los estudiantes. Hoy por hoy usted en un aula de clase encuentra a los estudiantes con celulares, con las mismas tabletas. Pero la idea es con esas herramientas que hacemos. Los chicos se distraen muchísimo en el momento en que llegan a su aula de clases conectados todo el tiempo con su celular y todo. Y a veces es un problema cuando uno va a dictar la clase, bueno, dejen los celulares a un lado o dejen sus tabletas, pongan atención a la clase. Entonces es mirar a ver de qué forma involucramos esos espacios, esas tecnologías para que coayuden al manejo de su asignatura. Entonces es muy importante lo que Silvia resalta. Las TIC están inmersas en los estudiantes. Hay que mirar cómo hacemos para que esas herramientas o esas tecnologías o inclusive esos equipos tecnológicos que ellos tienen en el aula de clase o que los traen sirvan para potencializar todos esos recursos humanos que tiene el estudiante y el docente hoy por hoy debe ser un orientador de ese proceso pedagógico. Entonces, en el caso de la química, hay temáticas, como mencionaba antes, que pues se pueden trabajar a través de las TIC. ¿Cómo se trabajarían? Ya sea por medio de unos simuladores, que son muy importantes a la hora de pronto profundizar en el tema, ejemplo, el tema de hibridación del carbono o el tema de pronto de espectroscopía. Muy importante a la hora de pronto de trabajar con esas herramientas que trabajando uno desde la clase normal es difícil. ¿Por qué? Porque se manejan espacios ya en tercera dimensión o se manejan ángulos donde con estas herramientas nos permite de una u otra forma explorar más el conocimiento. Entonces pues las TIC hoy por hoy están posesionando en la educación y en esas asignaturas que como se dictaban antes eran netamente memorísticas. Entonces estamos a un paso más allá de no volverlo tanto memorístico, sino volverlo más aplicado, que el estudiante entienda mejor los conceptos. Sí, digamos que hay una gran distancia
entre las propuestas de los dos, a pesar de que compartan el uso de las TIC y a pesar de que también digan que es una estrategia pedagógica. Porque si bien es cierto, la educación tradicional ha potencializado muchísimo lo que es la expresión oral. O sea, la interacción con el profesor siempre ha sido, digamos, una de las herramientas mediante el cual el estudiante va adquiriendo vocabulario, va tratando de potencializar su capacidad discursiva y su oralidad. Ahí lo veríamos nosotros de pronto como con cierta sospecha, pues sobre todo los que estamos muy en boga todavía de la educación tradicional, donde pues el profesor no es que sea el protagonista del todo, pero sí es la guía que lleva al estudiante, digamos, a que encuentre el conocimiento por sí mismo. O sea, teóricamente hablando, digamos, la universidad está planteada de esa forma, así sea en teoría y no en la práctica, pero digamos que esa es la idea. Pero en la química, ahí como lo expresa el profesor Vladimir, uno dice, bueno, sí, hay una educación memorística, pero ¿hasta qué punto la solución del problema, de la solución de problemas concretos en la web se puede dar? Yo pienso que habría una fuerza, digamos, más concreta en el empleo de las TIC, sobre todo cuando estamos hablando de tridimensionalidad, de cuestiones de simulación. Entre todo ese sentido uno lo vería así, pero ¿hasta qué punto en ese aspecto el estudiante realmente va a apropiar eso o solamente son supuestos? O sea, en la realidad uno hablaría sí, pero ¿hasta qué punto yo llego a decir cómo yo soy capaz, sin hablar solamente de la evaluación, de como profesor tener aquellos resultados o aquellas experiencias significativas que demuestren que lo que yo estoy enseñando es válido y que tenga una apropiación? Bueno, además de la evaluación, ¿no? Ya sabemos que hay todos unos esquemas evaluativos que las plataformas los tienen. Ahora, ¿cómo ustedes van a saber como profesores que se acercan a ese desarrollo, esas estrategias a través de las TIC, que el estudiante está aprendiendo? Ok, vamos a hablar del manejo de hipótesis de la investigación. Una hipótesis es: el uso de la TIC mejora la comprensión de las temáticas de la química orgánica. El uso de la TIC en el aula de clase promueve el interés de los estudiantes en el aprendizaje de la asignatura. Es lo que comenta el docente Roger. Y otra hipótesis que podríamos manejar es: el uso de la TIC en la enseñanza de la química facilita la labor del docente en la disciplina. Entonces, esos son unos planteamientos que pues podemos hacer y más adelante pues miraremos a ver, según la investigación, a ver qué nos arroja o qué resultados tenemos. Claro, tenemos que tener en cuenta que este es un proceso de investigación, ¿no? Exacto. Estamos acercándonos, que estamos en desarrollo. ¿Y tú qué opinas, Silvia, acerca de ello? Pues Roger, muy válidas las hipótesis que maneja Vladimir, me parecen que son las aceptadas para su proyecto de investigación. Dentro de mi proyecto de investigación, mis supuestos hipotéticos, por así decirlo, pues van más encaminados a cada una de las fases que voy a desarrollar. Por ejemplo, que los estudiantes puedan utilizar de manera positiva y adecuada las herramientas virtuales que les permite manejar una expresión oral. Otra podría ser que se evidencia un cambio en la expresión oral de los estudiantes luego de la inclusión y desarrollo de herramientas de enseñanza-aprendizaje netamente virtuales. Otra de ellas puede ser las herramientas virtuales elegidas fueron las más adecuadas y pertinentes para incentivar, desarrollar y evaluar la expresión oral de los estudiantes. Tengo que resaltar que dentro del aula de clase no solamente vamos a ver netamente estrategias virtuales, sino que esas estrategias virtuales las tienen que poner en juego dentro del aula de clase en diferentes contextos, en diferentes situaciones, con diferentes ejercicios donde efectivamente puedan evidenciar un mejoramiento de su expresión oral. Y otra podría ser las estrategias de recolección de datos como lo son los diarios de campo, las fotografías, los videos, los encuentros con los estudiantes. Fueron suficientes para el análisis de la información y la formulación de las conclusiones o de los resultados de la investigación. Entonces digamos que dentro de estas hipótesis se va a enmarcar mi investigación teniendo en cuenta pues todo lo que he dicho anteriormente de ese gran protagonismo que en este proyecto en especial va a tener el estudiante. Silvia, muy interesante lo que comentas. Bueno, yo no había pensado, no tenía así conocimiento de pronto qué herramientas podría utilizar en el manejo de las TIC o de ciertas temáticas. Pues me pareció muy importante lo que menciona Silvia, pues ya que de pronto es una hipótesis, de pronto que con esta herramienta no es tan eficiente que esta otra. Sí, hay que hacer como ustedes plantean, igual es un desarrollo de una estrategia. Eso hay que tenerlo muy claro porque uno puede partir de las hipótesis, pero las hipótesis casi siempre son planteamientos que a veces se hacen un poco digamos, aislados de realmente la práctica.
que es algo que es preocupante en educación. Inclusive por eso los proyectos que son basados en educación, muchos primero lo que hacen es un muestreo o un estado de cómo se encuentran los estudiantes en cuanto a su aprendizaje, luego se aplica una estrategia o se desarrolla algún elemento, digamos, postulado determinado pues, para determinada asignatura, y luego se hace un proceso de evaluación. Pero el proceso de evaluación en el proyecto es totalmente diferente a la evaluación como tal de los contenidos. O sea, es un proceso donde el investigador, o sea, ustedes, son los que se dan cuenta si la estrategia realmente funciona o no funciona. Bien, pero digamos para una asignatura yo puedo utilizar varias estrategias. El problema es medirlo, ¿no? Sí, pensamos que sí, ¿no? El problema es de pronto medirlo, digamos en el aula de clase. Yo utilizo una estrategia, ¿cierto? Entonces mirar a ver dentro de la misma temática, como los tiempos son tan cortos, ¿qué tiempo me puede dar a mí para medir con otra estrategia alguna temática? Lo importante no es, digamos, la cantidad de estrategias que tú vayas a utilizar para medir un resultado de la investigación. Tú puedes utilizar muchas estrategias, pero tienes que mirar que las estrategias que tú vayas a utilizar sean de pronto las más idóneas para digamos, la estratificación de los estudiantes. Tú sabes que uno hace una búsqueda de un estudiantado, y el estudiante cumple unas cualidades, unas características, y con base a ello es que uno busca una estrategia que de pronto más vaya enfocada a ellos y que yo de pronto como investigadora sepa que puede esa herramienta. Pero es una. Servirle a ellos. Tú puedes utilizar una o dos. Yo en este caso voy a utilizar alrededor de 2 herramientas para llegar a una estrategia magna que es la producción de un programa radial. Pero para llegar a ese programa radial voy a utilizar otras estrategias. O sea, aquí vemos de pronto podríamos pensar que si tiene varios grupos, podrías aplicar esas herramientas de pronto en diferentes grupos de la misma asignatura para mirar a ver cuál estrategia es más efectiva al momento de evaluar una temática. Ahí habrían muchos problemas, ¿no? O sea, también, si diversifico el público objetivo, por decirlo así, o los estudiantes, ¿hasta qué punto, digamos, inmiscuirme con varias estrategias no sería peligroso para mi investigación? O sea, desde el postulado, ¿no? Porque si ustedes postulan una estrategia, postulan unas maneras de llegar al estudiante, unos ejercicios para que sean observables, para ver si resulta o no resulta eficaz en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la estrategia, pues si meten más estrategias, pienso que de pronto sería un poco complejo en el momento de trabajarlo. O sea, ya en realidad ver los resultados. De pronto sería utilizar las mismas estrategias con los mismos grupos y mirar y hacer un comparativo de cuál, porque no es la misma población y es otra variable más. Bueno, y aparte, digamos que ustedes lo tienen ya claro, el trabajo, pero a mí sí, digamos que surgen ciertas preocupaciones. ¿Hasta qué punto, digamos, ustedes se enfrentan a este paradigma tradicional, primero que es la enseñanza magistral y luego inmiscuir las nuevas tecnologías? ¿Ustedes piensan que no sería un tanto riesgoso generar una práctica académica a través de un proceso pedagógico donde el estudiante sea el total protagonista y donde sabemos que el estudiante muchas veces no viene preparado, no quiere, no ve la relación con el mundo, no ve la relación con su carrera? Entonces, ¿cómo se presenta eso? Ese es el gran problema. Ese es un problema que uno dice, bueno, el estudiante quiere estudiar, pero en realidad en la práctica uno se da cuenta que no quiere. Lo que usted tiene que mostrar es algo que sea interesante para el estudiante, ¿sí? Cuando usted una herramienta le permite ver, escuchar y además interactuar, el estudiante, créame que está en sus mejores sentidos de captación de la información, ¿sí? Eso hay que demostrarlo. Sí, y ya está demostrado. Hay unos estudios que dicen que cuando el estudiante ve, observa y aparte de eso interactúa, la captación de los contenidos es más o menos del 70%. Entonces lo que hay que buscar son herramientas que a él de una u otra forma le gusten, ¿sí? De una u otra forma le llame la atención, ¿sí? Cuando usted le llama la atención, usted entiende y usted aprende. Ese es el supuesto. Y es otra cosa, que hay temáticas que son difíciles, sobre todo en la química hay temáticas que son difíciles de entender. Lo que tenemos que buscar, o sea, como dicen nuestros padres, irnos por el lado amable, de una u otra forma, es tratar de que esa asignatura que es un poco compleja o esas temáticas que son difíciles de entender, utilizar nuestras herramientas o las herramientas tecnológicas para facilitar de una u otra forma esos contenidos, que ellos entiendan, que ellos se les facilite, que ellos interactúen, en otras palabras, que ellos jueguen.
Bueno, profesor, y si usted dice hacerla amigable, o sea, acercarse a él, si nosotros somos de otra tradición, un ejemplo, nosotros tenemos unas barreras también generacionales en las cuales nuestras prácticas son muy concretas. Yo pensaría, uno ama la historia, otro ama la literatura, otro ama la química. Cuando no hay ningún vínculo de ello, solamente, o sea, la interactividad realmente podría generar ese vínculo. Claro, mire, de cierto, la mayoría no le gusta la química. Todos los estudiantes son muy reacios y eso no es a nivel acá de la universidad, en otros espacios académicos. Uno entra siempre con esa limitante. Y los mismos estudiantes le manifiestan, ¿yo por qué tengo que ver química o matemática? ¿Ve? Usted entra una vez con barreras. Entonces, eso es algo que ya el docente identifica, que a los estudiantes no les gusta la química, no les gustan las matemáticas. Entonces, por eso es importante hacerlo más atractivo, buscar nuevas formas de llegarle al estudiante, ¿sí? Y estoy convencido que esas nuevas formas es estrategias didácticas, ¿sí? Digamos, ese es el tema de mi investigación. Estrategias didácticas para la enseñanza de la química orgánica, mediadas por el uso de las tecnologías digitales en los estudiantes. Tenemos que entender que prácticamente la enseñanza tradicional se ha hecho al lado, ¿sí? Nosotros ya como docentes y como docentes universitarios sabemos que los procesos educativos o los modelos pedagógicos están cambiando, están sufriendo un cambio constante que va ligado necesariamente a las necesidades del estudiante, y no solamente eso, sino que debe incluir todo lo que nosotros denominamos como tecnología de la información y la comunicación, que está involucrado dentro de nuestros currículos y que al mismo tiempo el docente actual debe saber incluir en su aula de clase, porque si no, entonces estaríamos nuevamente repitiendo esa clase magistral y el docente como un todo y como un poderoso, y el estudiante nada más, sí señor, repito, y no proceso información. Entonces debemos saber que la sociedad del conocimiento nos está exigiendo cada día más nuevos papeles, nuevos roles en la sociedad, y para ello necesitamos también tener una formación integral, no solamente en cuanto al conocimiento, sino también conocer todas las estrategias y toda la tecnología que la misma sociedad me permite a mí ofrecer para desenvolverme como un ciudadano idóneo. Bueno, pues aquí surge otra duda y ya estamos aprovechando que llega la profesora Paola Melo para que de pronto dé una perspectiva un poco más tradicional o que trate de plantear hasta qué punto el uso de las TIC no es una instrumentación del estudiante y también una instrumentación del profesor. O sea, porque ustedes saben, básicamente las teorías que postulan son condicionantes. O sea, inclusive muchos elementos de la didáctica son así. O sea, te ofrecen un elemento, tú interactúas, donde tú tienes que hacer una respuesta frente a un desafío concreto. Entonces, digamos, ahí no sería de pronto una instrumentación del estudiante. O sea, el estudiante no sería ese ser activo, sino un sujeto que solamente va a seguir unos parámetros condicionados. No sé ustedes qué opinan frente a eso, porque es un gran reto. Como les digo, nosotros venimos de una educación tradicional que tiene muchos problemas, desde luego. Que el profesor, digamos, ya no tiene que ser el centro, o no tiene que ser el show, el sujeto que muestra el conocimiento y los otros lo apropian, sino también hay una interacción. Por más que se quiera, la hay. Esa interacción es la que pienso que está en peligro frente al uso de las TIC. Entonces, no sé ustedes cómo perciban eso, digamos, en el momento en que ya empiezan a hacer su práctica a través de la desvinculación, digamos, del ejercicio de enseñanza-aprendizaje, del contacto directo. Bueno, Roger, en cuanto a la interacción, yo creo que más que he visto que las herramientas sí facilitan una interacción más en clase, porque podemos hacer encuentros a través de las diferentes herramientas, encuentros sincrónicos, encuentros asincrónicos. Adicionalmente a eso, el estudiante, digamos, en el caso de la química, juega con la ciencia. O sea, la ciencia le permite de una u otra forma, hasta por medio didáctico, aprender, ¿sí? Entonces, él está interactuando, él está adquiriendo los conocimientos, él está cambiando diferentes variables. Hay herramientas en donde cambia variables y de una vez le permite ver si con un aumento de presión, con un aumento de temperatura, qué pasa en un fenómeno, lo que no puede evidenciar en un aula de clase. Y porque también digamos, las herramientas le permiten ver cómo es el comportamiento de algún fenómeno, verlo, observarlo, ¿sí? Jugar con él, aprender con él.
Profesora, bienvenida aquí a nuestra mesa. Seguimos con la discusión. Estamos viendo una posición que es la enseñanza de la comunicación oral. Estamos viendo la enseñanza de la química a través de las llamadas TIC. Los profesores plantean que básicamente no se va a lograr realmente alejarse del sujeto llamado estudiante con el profesor, sino que sí va a haber una interacción que va a potencializar los procesos de enseñanza-aprendizaje. ¿Será que en un área, digamos, de carácter humanístico como la filosofía, la sociología, la antropología o la historia misma, se puede también vincular a las TIC? ¿O necesariamente necesitamos una educación todavía socrática donde la palabra sea lo fundamental? Bueno, buenas tardes. A mí me parece que las herramientas TIC son muy importantes para poder desarrollar la creatividad y la parte crítica en el estudiante. Es muchísimo más fácil llegar a ellos con un video, con una película, con un cuento, incluso así sea solo con un cortometraje, y se puede generar en ellos una mayor receptividad y de paso una mayor lectura crítica del contenido que están recibiendo. La creatividad es muy importante para ellos en el aprendizaje y sobre todo como para despertarlos un poquito, para moverlos, para ilusionarlos y para que se enamoren también de ese conocimiento que uno mismo le está impartiendo. Bueno, yo pienso que aquí ya para ir cerrando nuestro diálogo, la pregunta final, ya para, digamos, concluir. ¿Ustedes piensan que el paradigma educativo realmente tiene otro camino? ¿Ustedes piensan que la vía de las TIC es la manera más efectiva para generar una enseñanza-aprendizaje de la manera más concreta y que la educación tradicional está mandada, digamos, a reevaluarse y a pensarse a través de estas TIC? Yo pienso que no, pero ustedes me están demostrando que de cierta manera sí tiene una fortaleza y que hay que evaluarla. Pienso que esto podría ser para un próximo programa. Pero profesores, por favor, sus conclusiones. Yo pienso que debe haber un equilibrio entre las dos partes, ¿sí? Es muy importante que el estudiante desarrolle también esa parte creativa, que se motive por lo que está aprendiendo, que pueda de pronto descontextualizar un poco la información, pero también para presentar una prueba a saber y para el modo como se desarrolla la educación actualmente también son fundamentales las habilidades de lectura y escritura. Y también es importante como encontrar ese punto medio, porque entonces si solamente les presentamos tecnologías de la información y la comunicación, cuando les pongamos una actividad diferente, pues ya la van a ver monótona, aburrida y ya no van a querer experimentar de la misma forma. Entonces es importante buscar un equilibrio adecuado. Esa es como lo más difícil, pero me parece importante hacerlo. Bueno, teniendo en cuenta lo que han dicho a nuestro panel de expertos aquí en este espacio radial, sí, creo que la tecnología sí puede cambiar un poco el modelo tradicional que se ha desarrollado desde hace rato, por lo cual veo la importancia aún más de investigar, en mi caso, el uso de la tecnología en los procesos pedagógicos universitarios, teniendo en cuenta el uso de recursos como lo son las TIC en relación con la potencialidad discursiva del estudiante a través de una estrategia de enseñanza-aprendizaje. En conclusión, pues mi investigación, creo yo, podría ser un gran aporte al sistema educativo colombiano, ya que puede evidenciar nuevas formas pedagógicas y tecnológicas de mejorar un sistema de comunicación tan importante como lo es la expresión oral. Y no solamente eso, sino también cómo podemos mejorar el quehacer docente de cantidad de personas que están ahorita formándose para ser futuros maestros o futuros profesores en nuestro país. Profesor Vladimir. Bueno, el desarrollo de todas estas tecnologías, la verdad, pues pienso que debemos replantear nuestro quehacer pedagógico. Por un lado, nos estamos alimentando de tecnología, ¿cierto? Nosotros en realidad llevamos mucho tiempo trabajando la manera de dictar nuestra clase tradicional. El docente orienta su proceso de aprendizaje, pero debemos de una u otra forma ir cambiando, ir introduciendo en nuestras nuevas tecnologías que en parte nos ayudan a nuestro quehacer. Entonces yo lo invito, profesor Roger, a que involucre herramientas TIC en su quehacer
docente, ya que de una u otra forma va a facilitar algunos conceptos. Ya no va a ser tanto del docente hacia el estudiante, sino va a ser en ambas direcciones. Es importante involucrar estas herramientas, ya que de pronto potencializan las capacidades que tiene el estudiante. Muy bien, entonces para finalizar podemos decir que estaremos muy atentos a la finalización de sus experiencias, de sus trabajos de investigación y que empezaremos, digamos, a ver esos resultados de aquellas experiencias significativas para tratar de plantear un nuevo debate, y es educación tradicional, educación con TICs, educación mixta o plantear nuevos paradigmas de educación. Bueno, docente Roger, muchísimas gracias. La verdad, esperamos volvernos a encontrar en un debate así tan chévere. Un saludo, digamos, a nuestra docente Paola Melo y a Silvia Correa por esta invitación a este panel de expertos. Igualmente, gracias a ustedes por la invitación y nos veremos en una próxima ocasión. Muchas gracias y espero también que las investigaciones puedan ayudarme a encontrar ese punto medio que considero tan necesario. Bueno, entonces damos por terminado nuestro programa Pedagogía Hoy, Ayer y Siempre.